Estamos a inicio del ciclo de cultivo de trigo, en el cual sabemos que una de las principales factores limitantes es la nutrición del cultivo, y cuando hablamos de nutrición de trigo, de lo primero que se nos viene a la cabeza es la nutrición nitrogenada del cultivo. El cultivo de trigo se hace principalmente con dos antecesores, antecesor soja o antecesor maíz. Sin embargo, el manejo del nitrógeno o el nivel crítico, el nivel objetivo, no es el mismo cuando es antecesor soja o cuando es antecesor maíz. Por lo tanto, cuando pasamos de un antecesor soja a un antecesor maíz, el nivel crítico se debe aumentar 40 unidades de nitrógeno. Es decir, con una red de ensayo que se realizó en la campaña pasada, determinamos que cuando el antecesor del cultivo de trigo es soja, debemos llevar a un nivel crítico de 140 kilos de N suelo más fertilizante, versus cuando el antecesor es maíz, debemos llevar a un nivel crítico de 180 kilos de N suelo más fertilizante. Esto se debe a que el cultivo de maíz, el rastrojo del cultivo de maíz, nos inmoviliza parte del nitrógeno que hay en el suelo. Por lo tanto, debemos aumentar la dosis cuando el antecesor es maíz. Ahora bien, esta es la metodología para determinar la dosis de nitrógeno que vamos a usar. Otra de las preguntas que siempre tenemos es ¿en qué momento aplicamos el nitrógeno? ¿En qué momento del ciclo del trigo se aplica el nitrógeno? ¿O es conveniente aplicar el nitrógeno? Bueno, en la misma red de ensayos hicimos evaluaciones de fraccionamiento de nitrógeno, es decir, parte del nitrógeno aplicado en un estadio de macollaje y parte del nitrógeno aplicado en estadio un poco más avanzado, que es en el estadio de un nudo visible o Z31 de la escala de Sadox. Con esta red de ensayo vimos que en el 30% de las situaciones, en el 33% de las situaciones, encontramos respuesta significativa al agregado o al fraccionamiento de nitrógeno. Es decir, fraccionar el nitrógeno nos permitió que al mismo nivel de nitrógeno tengamos más kilos de trigo, o sea, nos permitió incrementar la eficiencia en el uso de nitrógeno. Es decir, conseguir más trigo por cada kilo de nitrógeno que estamos aplicando, lo cual es conveniente para el productor y es conveniente para el medio ambiente, ya que por cada unidad de N que se aplica se produce más kilos de trigo. Otro de los nutrientes que estamos trabajando en lo que es centro-este de Entre Ríos es en potasio, ya que nuestros suelos originariamente tenían menos potasio que el resto de la región pampeana, y en un muestreo, un mapa de nutrientes realizado por INTA Balcarce, se detectó que nuestra zona se caracteriza por porque los niveles actuales de potasio en el centro de Entre Ríos están por debajo de un umbral de suficiencia. A raíz de esto, ya hace 2 campañas venimos trabajando en respuesta a potasio en cultivo agrícola, en maíz, en soja y ahora en trigo. Y en la campaña pasada, en ensayo de experimento realizado a campo, en campos de la zona, detectamos respuesta al agregado de potasio del orden del 14% en algún sitio experimental. Sin embargo, como recomendación, es necesario cuantificar o medir por medio de un muestreo de suelo y un análisis el potasio intercambiable en el suelo hasta los 20 centímetros. Cuando el potasio está por debajo de las 160 partes por millón, que sería el nivel crítico, se debería empezar con una fertilización con fertilizantes potásicos, como por ejemplo cloruro de potasio.